Duma, como igualmente a los funcionarios presentes y al asistente de Funsicar que nos acompaña. Igualmente un saludo a todos los amigos que nos siguen por el Facebook Live. Señor secretario, de acuerdo al protocolo, sírvase pasar lista y verifique el quórum. Señor presidente, muy buenos días para todos y todas los presentes. Se cita a los honorables diputados y diputadas electas para el periodo 2020-2023 para que asistan a la 24ª sesión plenaria del tercer periodo ordinario de la Honorable Asamblea en el día de hoy, viernes 27 de noviembre del 2020, siendo las 9:15 de la mañana. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simancas Guardo. Libardo Simancas presente, secretario. Sí, señor, anotado. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando José Padaví Álvarez. Padaví lo observo por ahí. Partido Liberal, José Félix García Turbay. José Félix García Turbay presente, señor secretario. Sí, señor, anotado. Ever Presente, Javier. señor secretario. Presente, discúlpeme. Anotado, doctor Padaví, sí, señor. Ever Javier Rico Rollero. Presente. Anotado, sí, señor. Elkin Antonio Benavides Presente. Aguas. Anotado, doctor Ever, sí, señor. Presente. Sí, señor, anotado. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Elvira Castro Aguavara. Presente. Anotado, doctor Ana. Juan Mejía López. Presente. Anotado, sí, señor. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Jorge Rodríguez Sosa. Presente. Presente fue el doctor Cuéter. Jorge Rodríguez Sosa. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous presente, señor secretario. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego presente, señor secretario. Anotado. Secretario presente. Anotado, doctor Rodríguez, sí, señor. Mario Augusto del Abel. Castillo. Presente. Presente, señor secretario. Mario del Castillo presente. Doctor Mario anotado, doctor Cuéter también anotada su presencia, sí, señor. Okay. Presidente, para informar si hay quórum. Habiendo quórum, por favor, sírvase entonces darle lectura al orden del día. Sí, señor presidente, correspondiente a la 24ª sesión plenaria del tercer periodo ordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, hoy 27 de noviembre del 2020, orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Tercero, lectura y aprobación del acta 020 del 20 de noviembre de 2020. Cuarto, comunicaciones. Quinto, estudio y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ordenanza, por la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220.000 millones de pesos para contratar operaciones de crédito en la modalidad de crédito con banca comercial, crédito en la modalidad de proveedor y la sustitución del pasivo financiero vigente, y se pignoran las rentas que servirán como fuente de pago de esta operación con el fin de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023. Sexto, proposiciones y varios. Leído, señor presidente, el orden del día para hoy. Señor presidente, leído el orden del día para hoy.
Aló. Presidente, Repito. leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Anuncio que aprueba la plenaria el orden del día leído. Pase lista, secretario, verifique. Sí, señor presidente, procedo a la correspondiente verificación. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simancas Guardo. Aprobado, secretario. Sí, señor, anotado. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Anotado, sí, señor. José Félix García Turbay. Aprobado, señor secretario. Correcto, anotado, sí, señor. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Anotado, doctor Ever, sí, señor. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anotado, sí, señor. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Castro, aprueba. Anotado, doctor Ana. Juan Mejía López. Cuatro. Anotado, sí, señor. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Anotado, doctor Cuéter, sí, señor. Apruebo. Anotado, sí, señor. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa aprueba. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Sí, señor, anotado. Presidente, para informar si aprueban el orden del día. Aprobado el orden del día, sírvase entonces darle continuidad al mismo con el punto que sigue. Sí, señor presidente, el punto que continúa es el punto número 2, que corresponde a las notas del himno del departamento de Bolívar. Señor presidente, no se le escucha, señor presidente. Sírvase, señor secretario, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 3, que corresponde a la lectura y aprobación del acta 020 del 20 de noviembre del 2020. Presidente, el acta en mención fue enviada a los correos electrónicos de los honorables diputados y diputadas del departamento. ¿Qué número es el acta, por favor? 020 del 20 de noviembre del 2020. Que pone en consideración de la plenaria el acta número 20 del 20 de noviembre, teniendo en cuenta que está en los correos electrónicos de cada uno de los diputados miembros de esta corporación. Está abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar.
Queda cerrada. Aprueba la plenaria el acta 20 del 20 de noviembre del año en curso de estas sesiones ordinarias. Procedo, señor presidente, a la verificación. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado. Anotado, sí, señor. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Anotado, doctor Padaví. José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Sí, señor, anotado. Ever Javier Rico. Apruebo. Anotado, sí, señor. Elkin Antonio Benavide Aguas. Elkin Antonio Benavide Aguas. Ana Elvira Castro. Apruebo, señor secretario. Elkin Anotado, Benavides, aprueba. anotado, doctor Benavide. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Anotado, doctor Ana. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Miguel Roberto Cuéter Yersati. Apruebo. Anotado, doctor Cuéter. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa aprueba. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous aprueba, señor secretario. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadeo, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario, el acta. Anotado, sí, señor. Presidente, para informar si lo aprueba. Aprobada el acta, por favor, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. El siguiente punto en el orden del día es el punto número 4 que corresponde a comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en secretaría? Sí, señor presidente, hay comunicaciones en secretaría. Sírvase a darle lectura, por favor. Sí, señor presidente, procedo a la lectura de la primera comunicación. Turbaco, noviembre 2020, doctores honorables diputados, Asamblea Departamental de Bolívar, asunto, proyecto de ordenanza por la cual se adopta un cupo de endeudamiento. Cordial saludo. El gobierno departamental solicita a la Honorable Asamblea Departamental realizar las siguientes modificaciones al proyecto por la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220.000 millones de pesos para contratar operaciones de crédito en la modalidad de crédito con banca comercial, crédito en la modalidad de proveedor y la sustitución del pasivo financiero vigente, y se ignoran las rentas que servirán como fuente de pago de esta operación con el fin de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar I 2020-2023. De conformidad con las observaciones, sugerencias y proposiciones en desarrollo de las discusiones que se vienen llevando en el seno de la Honorable Asamblea Departamental con el equipo económico del gobierno departamental, a continuación se relacionan las modificaciones al proyecto aludido para que sean tenidas en cuenta en la aprobación del segundo debate del proyecto de ordenanza en mención. Así, la proposición es, primero, adicionar al artículo 5º del proyecto el siguiente parágrafo. Parágrafo 2. En el caso de la renta estampilla Pro Desarrollo, se tomará el porcentaje de pignoración que venía comprometido en el saldo de la deuda que se sustituirá. En todo caso, se garantizarán los recursos de destinación específica que financian otros programas con esta fuente. Esta proposición obedece a que dentro del saldo de la deuda actual, la renta en estampilla Pro Desarrollo viene financiando créditos que se suscribieron para la financiación de los escenarios deportivos con ocasión de los Juegos Nacionales. Se propone que esta renta continúe garantizando la parte de la deuda que se estará sustituyendo con mejores condiciones. Atentamente, Carlos José Polanco Benavides, secretario de Hacienda. Leído, señor presidente, esta comunicación. Si hay más comunicaciones, léalas todas, por favor. Sí, señor presidente, continúo con la lectura de la siguiente comunicación. El suscrito coordinador de la Unidad de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar hace constar que, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley 1222 de 1986,
Los siguientes proyectos que hacen parte del Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023 son convenientes para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento. Eje estratégico 1, Bolívar Progresa, superación de la pobreza. Programa Bolívar Primero en calidad educativa. El objetivo de este programa es convertir a Bolívar en el departamento de la mejor calidad educativa de la región Caribe colombiana, garantizando a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro territorio acceso, calidad y permanencia para formar seres humanos comprometidos con la sociedad y con el ambiente, capaces de contribuir al desarrollo, a la competitividad y a la convivencia pacífica. Tenemos un cuadro con 2 columnas, nombre del indicador y la segunda, meta del cuatrienio. En la siguiente fila de nombre del indicador tenemos espacios pedagógicos nuevos, meta del cuatrienio 420. El siguiente indicador es espacios pedagógicos mejorados, meta del cuatrienio 350. Dichos proyectos benefician a 16.800 niñas, niños y adolescentes, 7.000 personas adultas con modelos de alfabetización, mejorando la infraestructura educativa, disminuyendo la deserción escolar y mejorando la calidad educativa. La presente certificación se expide en el municipio de Turbaco a los 27 días del mes de noviembre de 2020. Firma Manuel Antonio Fernández, coordinador UPE. La siguiente comunicación, la que leeré a continuación, la cual es la siguiente. El suscrito secretario del Interior y Asuntos Gubernamentales del Departamento de Bolívar hace constar que, de acuerdo al artículo 217 de la Ley 1222 de 1986, los siguientes proyectos que hacen parte del Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023 son convenientes para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento. Dichos proyectos benefician 34 municipios de Bolívar que favorecen a 846.307 habitantes, paréntesis, fuente Policía Nacional, Comando Departamento de Bolívar, cierran paréntesis. Eje estratégico 4, Bolívar Primero en fortalecimiento institucional y seguridad efectiva para todo, programa fortalecimiento integral de la seguridad y convivencia. Bolívar Primero concibe la seguridad como la principal herramienta para proteger a los ciudadanos y a la sociedad. La seguridad es esencial para mantener la democracia y garantizar la participación ciudadana en un Estado cuyas instituciones garantizan los derechos de los ciudadanos. Tenemos un cuadro con 2 columnas. En la primera de ellas tenemos nombre del indicador y la segunda, meta del cuatrienio. En la siguiente fila del nombre del indicador tenemos construcción de unidades operativas de la fuerza pública o instituciones de seguridad fortalecidas en su capacidad operativa técnica para mejorar la seguridad, orden público y convivencia. Meta del cuatrienio 12. Beneficiando a 34 municipios representados en 846.307 habitantes, favoreciendo el fortalecimiento de la fuerza pública y reduciendo la afectación por delitos y fenómenos sociales. La presente certificación se expide en el municipio de Turbaco a los 25 días del mes de noviembre de 2020. Firma Carlos Félix Monsalve, secretario de Interior y Asuntos Gubernamentales. Leído, señor presidente, las comunicaciones. Leídas las comunicaciones, sírvase, señor secretario, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 5, que corresponde al estudio y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ordenanza por la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220.000 millones de pesos para contratar operaciones de crédito en la modalidad de crédito con la banca comercial, crédito en la modalidad de proveedor y la sustitución del pasivo financiero vigente, y se ignoran las rentas que servirán como fuente de pago de esta operación con el fin de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar Primero 2020-2023. Hay informe de comisión en secretaría, señor secretario. Sí, señor presidente, hay informe de comisión. Sírvase darle lectura, por favor. Sí, señor presidente. Cartagena, noviembre de 2020, doctor Jorge Rodríguez Sosa, presidente, honorables diputados, referencia informe de comisión para segundo debate,
referente al preámbulo, título y articulado del proyecto de ordenanza, por la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220.000 millones de pesos para contratar operaciones de crédito en la modalidad de crédito con banca comercial, crédito en la modalidad de proveedor y la sustitución del pasivo financiero vigente, y se ignoran las rentas que servirán como fuente de pago de esta operación con el fin de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar I 2020-2023. Señor presidente y honorables diputados, habiendo sido designado por la mesa directiva para estudiar el proyecto de ordenanza de la referencia, muy atentamente presentamos informe de comisión para segundo debate de conformidad con lo establecido en el artículo 158 del reglamento de la corporación, cuya sustentación exponemos así. Una vez definido en primer debate la constitucionalidad, legalidad y conveniencia del proyecto de manera favorable, se procedió a realizar el respectivo estudio y análisis de la iniciativa subsánime. Pronunciamiento sobre título y preámbulo del proyecto. Con relación al preámbulo, se sugiere adicionar el artículo 2.2.1.2.2.3 del decreto 168 del 2015 y que fue modificado por el artículo 3 del decreto 473 del 2020 por considerarse que guarda relación para el caso concreto. Dicho artículo manifiesta que las, abren comillas, líneas de crédito a entidades estatales diferentes a la nación, las entidades descentralizadas del orden nacional y las entidades territoriales y sus descentralizadas podrán celebrar líneas de crédito a través de acuerdos, convenios o contratos con entidades financieras nacionales e internacionales, organismos bilaterales y multilaterales y entidades estatales que pertenezcan al mismo grupo económico cuyo fin sea obtener recursos para aliviar la presión originada en la reducción de los ingresos ordinarios derivados de una emergencia económica, social y ecológica declarada por el presidente de la República. Los acuerdos, convenios o contratos de línea de crédito solo requerirán para su celebración autorización impartida mediante resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con base en la minuta definitiva de la misma. Dicha autorización podrá autorizarse una vez se cuente con el concepto de no objeción a la operación emitida por el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Parágrafo. Para la contratación de líneas de crédito de carácter interno, las entidades territoriales y sus descentralizadas continuarán rigiéndose por lo señalado en los decretos 1222 y 1333 de 1986 y sus normas complementarias en el caso. Cierran comillas. El preámbulo se propone que quede de la siguiente manera. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral noveno del artículo 300 de la Constitución Política, los artículos 60, numeral 10, 216 y 217 del decreto ley 1222 de 1986 y de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.2.1.2.1.4, 2.2.1.2.2.3 y 2.2.1.2.1.1.7 del decreto 18 del 2015, modificado por el artículo 3 del decreto 473 de 2020. En cuanto al título se refiere, se propone realizar un cambio en la terminología por la cual, modificándola por la palabra por medio de la cual, y al final adicionar la palabra y se dictan otras disposiciones. Estas modificaciones en aras de darle mayor claridad al enunciado del proyecto y evitar confusiones quedando de la siguiente manera. Por medio de la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220.000 millones de pesos para contratar operaciones de crédito en la modalidad de crédito con la banca comercial, crédito en la modalidad de proveedor y la sustitución del pasivo financiero vigente, y se ignoran las rentas que servirán como fuente de pago de esta operación con el fin de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar I 2020-2023 y se dictan otras disposiciones. Articulado. En la revisión efectual del articulado del proyecto se propone modificar el artículo segundo, el cual se propone que quede de la siguiente manera. Artículo segundo. Con base en el artículo anterior, autorizar al gobernador del departamento para la celebración de los correspondientes contratos de empréstito, para lo cual podrá celebrar operaciones de crédito público interno u operaciones asimiladas o conexas a estas de acuerdo con la evaluación económica y financiera que realice la administración departamental, la cual determinará la opción conveniente para las finanzas del departamento. Proposición. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, proponemos a esta
plenaria, darle segundo debate al informe con la finalidad de que pase a tercer debate. Cordialmente aprobado por la Comisión Primera el 23 de noviembre. Sofía Ricardo Villadiego, coordinador de ponente, Elkin Benavides y Juan Miguel Puente, todos ponentes. Leído, señor presidente, el informe de comisión. Presidente. Presidente, leído el informe de comisión. Leído el informe, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Tiene la palabra la ponente Sofía Ricardo Villadiego. Gracias, señor presidente. Bueno, primero que todo, buenos días a todos mis compañeros, a los funcionarios del gobierno departamental que hoy nos acompañan, al asistente de Funsicar y los demás funcionarios de la Duma departamental, y sobre todo a todos los bolivarenses que nos sintonizan mediante Facebook Live. Señor presidente, es para dejar la constancia en este punto del informe que, teniendo en cuenta las comunicaciones que han sido emitidas por el gobierno departamental, es preciso señalar que vamos a realizar ciertos ajustes al articulado, pero cuando ya entremos en discusión del articulado, pero pues para dejar la constancia aquí de esas modificaciones que pretendemos realizar para darle mayor seguridad jurídica al proyecto y que pues esté más armonioso a lo que todos queremos. Entonces, para dejar esa aclaración, señor presidente. Ok, gracias, diputada Sofía Ricardo. En la discusión del articulado, cuando se le dé lectura, se harán las modificaciones o precisiones que usted manifiesta y que han sido solicitadas por el gobierno departamental. Muy bien, señor secretario, aprobado entonces, sigue abierta la discusión, perdón. Sigue abierta la discusión. Anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el informe leído. Procedo, señor presidente, a la verificación. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Aprobado, secretario. No lo escuché, discúlpeme, doctor. Aprobado, secretario. Anotado, sí, señor. Hernando José Padagüí Álvarez. Fernando José Padagüí Álvarez, aprueba. Anotado, sí, señor. José Félix García Turbay. José Félix García Turbay, aprueba, señor secretario. Anotado, sí, señor. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Anotado, sí, señor. Elkin Antonio Benavide Aguas. Volumen Elkin. Apruebo. Anotado, sí, señor. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Castro, aprueba. Anotado, doctor Ana. Juan Mejía López. Juan Mejía López. No se oye, Juan. Aprobado. Anotado, sí, señor. Miguel Roberto Cuetel Yerezati. Sigue. Apruebo. Anotado, doctor Cuetel, sí, señor. Jorge Rodríguez. Apruebo. Anotado, sí, señor. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Anotado, sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado el informe, señor secretario. Anotado, sí, señor. Presidente, para informar si lo aprueban. Aprobado el informe, sírvase darle lectura al articulado. Vamos a leer artículo por artículo. Sí, señor Para presidente. aprobar artículo por artículo de tal manera que se hagan las modificaciones correspondientes que anunció la ponente. Continúe, señor secretario.
Una pregunta, señor presidente, discúlpeme. Señor, ¿cuántos artículos tiene el proyecto de ordenanza? Tiene como 4 o 5. Ya le confirmo, tiene 7 con la presente ordenanza, rige a partir de 7 artículos. Ok, muy gracias. Continúe, señor secretario, por favor. Sí, señor presidente. Un segundo. Artículo primero. Ya que están las letras muy pequeñas. Artículo primero. Autorizar al gobierno departamental un cupo de endeudamiento hasta por la suma de 220 mil millones de pesos. Claro que la cifra está en el documento en letras y en números, o su equivalente en otras monedas para la financiación de los planes y programas de inversión pública departamental contenido en el Plan de Desarrollo Bolívar I a ejecutarse durante el periodo 2020-2023 y la sustitución y o reperfilamiento del pasivo financiero actual. Artículo primero leído, señor presidente. Leído el artículo primero, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Pregunte, señor secretario, si lo aprueba. Presidente. Dígame, señor. Es la palabra el diputado Víctor Hugo Mendoza Saleme. Gracias, presidente. Presidente, como tuve un problemita de señal, ¿será que usted es tan amable y podemos repetirle? Porque recuerde que en ese artículo primero se le adicionó una frase la última parte del artículo. Me gustaría si quedó contemplado, porque no alcancé a escuchar la última parte, presidente. Es la palabra la diputada Sofía Ricardo. Gracias, señor presidente. Víctor, la adición que se hizo no fue al artículo primero, sino al artículo segundo. El artículo segundo fue el que modificamos. Bueno, listo. Ok, listo. Gracias, doctora. Continúe entonces preguntando, señor secretario. Que aprueban el artículo. Tiene la palabra el diputado Hernando Padaví. Diputado Hernando Padaví, tiene la palabra. Sí, señor presidente, muy amable. Es para que me aclare algo. No es posible leer todos los artículos con las modificaciones propuestas y aprobar en bloque el articulado. O sea, si así lo proponemos, hágase la proposición y que se lean los artículos que se modifican. Perfecto. Entonces, hago la proposición en ese sentido, en que se apruebe en bloque y se lean los artículos modificados o que se están proponiendo modificar para que quede claridad que quedan aprobados o no. Correcto. Entonces vamos a darle lectura. Vamos a someter a consideración de la plenaria la proposición hecha por el diputado Hernando Padaví Álvarez en el sentido de darle lectura total al articulado y aprobarlo en bloque. Y solo se van en la lectura se van a hacer énfasis en las modificaciones que tengan los artículos que se solicitan modificar. Tiene la palabra el diputado, está abierta la discusión, tiene la palabra el diputado Elkin Benavides Aguas. Gracias, señor presidente, con los buenos días para todos. Señor presidente, es simplemente también para solicitar que se repita el artículo 1 para que el doctor Mendoza y cualquier otro compañero que no haya podido escucharlo tengamos claridad de lo que estamos aprobando. Gracias, señor presidente. Doctor, más bien es para leérselo usted. Ya los demás lo leyeron, se lo leemos con mucho gusto. Sírvase, señor secretario, una vez aprobada la proposición que está en discusión, darle la lectura nuevamente al articulado. Pregunte, señor secretario, que aprueba la proposición de darle lectura, aprobación en bloque al articulado, leyendo solo los artículos que van a ser modificados. Procedo, señor presidente, a la verificación. Sí, señor. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo, apruebo. Anotado, doctora Viviana.
Ya anotada la asistencia también. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Simancas Guardo, aprueba. Anotado, sí, señor. Hernando José Padawi Álvarez. Apruebo. Anotado, sí, señor. José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Sí, señor, anotado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Anotado, señor. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anotado. Ana Elvira Castro Aguabarra. Aprobado. Anotado, doctora Ana. Juan Mejía López. Aprobado. Anotado, sí, señor. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Anotado, sí, señor. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Anotado, doctor Cuéter, sí, señor. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Anotado, sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Que Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Sí, señor, anotado. Presidente, para informar si aprueban la proposición. Entonces, de acuerdo a la vamos a darle la lectura total al articulado haciendo énfasis en lo que se modificaron y se van a aprobar en bloque. ¿Ok? Entonces, empiece por el artículo primero. Sí, señor presidente. El artículo y continúa. Ok. Sí, señor, el artículo primero es... Sí, señor. Artículo primero. Autorizar al gobierno departamental un cupo de endeudamiento hasta por la suma de 220.000 millones de pesos, cifra que está en letras y números, o su equivalente en otras monedas para la financiación de los planes y programas de inversión pública departamental contenidos en el Plan de Desarrollo Bolívar I, a ejecutarse durante el periodo 2020-2023 y la sustitución y o reperfilamiento del pasivo financiero actual. Artículo primero, señor presidente, leído. Continúo. Artículo segundo. El artículo segundo es con Doctor la... Elkin, ¿escuchó el artículo primero? ¿Se pidió la lectura? La primera vez también lo escuché, presidente. Era para que el doctor Mendoza tuviera claridad. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente. El artículo segundo modificado es el siguiente. Artículo segundo. Con base en el artículo anterior, autorizar al gobernador del departamento para la celebración de los correspondientes contratos de empréstito, para lo cual podrá celebrar operaciones de crédito público interno u operaciones asimiladas o conexas a esta, de acuerdo con la evaluación económica y financiera que realice la administración departamental, la cual determinará la opción conveniente para las finanzas del departamento. Artículo segundo, leído, señor presidente. Continúe con la lectura. Artículo tercero, los recursos autorizados mediante el cupo de endeudamiento serán destinados a la financiación de los planes y programas contenidos en el Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023, Bolívar I, de conformidad con lo establecidos en el Plan Plurianual de Inversiones. Artículo cuarto. Autorizar al gobernador para efectuar los ajustes al presupuesto, plan financiero y plan plurianual de inversiones del Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023, Bolívar I, en cumplimiento de lo autorizado en la presente ordenanza. Artículo quinto. Autorizar a la administración departamental para otorgar las garantías y contragarantías necesarias, así como pignorar como fuente de pago de la operación autorizada las rentas que a continuación se muestran. Estampilla pro desarrollo departamental, impuesto de registro, impuesto al consumo de cerveza producción nacional, sobretasa a la gasolina. Parágrafo. Para estos fines de garantizar la suficiencia de la renta pignorada y basada en el principio de planeación integral del presupuesto público, la Secretaría de Hacienda Departamental deberá plasmar las sumas que hacen parte de este documento en el marco fiscal de mediano plazo del departamento, en las vigencias 2021 hasta el 2023 o hasta el vencimiento de los contratos de crédito. Presidente, en este artículo es donde la administración propone el parágrafo adicional.
sé si le doy lectura al parágrafo también. El parágrafo, el otro sería parágrafo primero y este sería parágrafo segundo, correcto. Entonces, el parágrafo segundo sería el siguiente. Parágrafo segundo. En el caso de la renta estampilla pro desarrollo, se tomará el porcentaje de pignoración que venía comprometido en el saldo de la deuda que se sustituirá. En todo caso, se garantizarán los recursos de destinación específica que financian otros programas con esta fuente. Leído, señor presidente, este artículo con los dos parágrafos correspondientes. Artículo 6. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza, el gobernador podrá otorgar las garantías a que hubiere lugar utilizar mecanismos de cobertura de riesgos cambiarios y de tasas de interés de acuerdo con las normas legales vigentes establecidas para tal fin, como son las leyes 358 de 1997, 617 de 2000 y 819 de 2003. Artículo 7. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su promulgación y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Leído, señor presidente, todo el articulado. Leído el articulado, pido el favor a la ponente que haga precisiones de las modificaciones del articulado, anunciando el artículo como queda. Gracias, señor presidente. Bueno, la primera modificación que se hizo al articulado fue la concerniente al artículo segundo, como quedó estimado ya por el señor secretario. En ese artículo segundo, por sugerencia del doctor Víctor Mendoza y por sugerencia suya también en comisión, y luego de la socialización que hizo el doctor Juan Mauricio González, se eliminaron unas expresiones que no eran pertinentes en ese momento porque trataba de realizar empréstitos o las operaciones de crédito con entidades internacionales o organismos internacionales. Y por ley, y como sabemos, eso no es posible mediante el ente departamental. Entonces, la modificación que se hizo fue solamente para celebrar operaciones de crédito público interno u operaciones asimiladas. Y el diputado Mendoza sugirió que al final del mismo artículo se dejara claridad que la evaluación económica y financiera se determinara, en esa evaluación económica y financiera se determinara la opción conveniente para las finanzas del departamento. Entonces esa fue la primera modificación que surgió el articulado. La segunda modificación, ¿de qué artículo segundo. Presidente. Una interpelación para el diputado Víctor Hugo Mendoza. Gracias, presidente. Presidente, yo creo también en la misma discusión usted hizo la sugerencia de que se eliminara la palabra personas naturales. Personas naturales, exactamente. Claro. Gracias, diputado. Eso también se suprimió. Se suprimió toda una expresión del artículo segundo porque contemplaba también estas negociaciones con personas particulares o jurídicas. Entonces, por sugerencia del presidente también se eliminó. La segunda modificación que se surte es al artículo 5, que no es una modificación, sino es una adición que hace el gobierno departamental, adicionando un parágrafo segundo que tiene que ver con la estampilla pro desarrollo, si no estoy mal, para dejar claridad que hay un valor que ya se encuentra ignorado y que teniendo en cuenta ese valor se tendrá en cuenta el otro. Entonces, así como lo leyó el señor secretario. Esas serían las dos modificaciones en cuanto al articulado. Y, señor presidente, si me permite, para dejar también aquí la salvedad, ya luego en el punto me hará tomar la palabra, hay un tema con el enunciado que se olvidó colocar la Asamblea Departamental de Bolívar en sus condiciones o en sus facultades, lo que sí, o sea, se olvidó anunciar que es la Asamblea la que hace eso, y en cuanto al título, para ver si se puede hacer una proposición para modificar. Ahorita en el momento oportuno. Listo, gracias, oportunidad se hará la discusión de... Entonces, escuchada la lectura del articulado y las modificaciones sufridas de estos en consideración a las solicitudes del gobierno departamental y a las modificaciones también propuestas por los miembros de esta corporación, se pone en consideración de la plenaria, se
Se pone en consideración de la plenaria su aprobación. Tiene la palabra el diputado Elkin Benavides. Gracias, señor presidente. Señor presidente, es para dejar constancia y hacer la salvedad de que hoy el gobierno departamental radicó una comunicación que según el artículo, hoy el gobierno departamental nos radica una comunicación según el artículo 217 del decreto 1222, donde nos expresan el programa o proyectos en los cuales se podrán invertir estos recursos. Entonces, para dejar constancia, pues que esa comunicación fue llegada en el día de hoy a la Asamblea Departamental. Gracias, señor presidente. Correcto, ya fue leída en comunicaciones, doctor Elkin Benavides, y hace parte de los soportes del proyecto, como igualmente llegó anexo a ese soporte el diagnóstico de infraestructura educativa del 2020 de la Secretaría de Educación, que tiene aproximadamente 29, 30 páginas. De manera que ahí están los soportes como soporte. Continuamos. Entonces, estaba, antes que usted pidiera la palabra, diputado Benavides, le había puesto en consideración el articulado para aprobarlo en bloque de conformidad a las modificaciones realizadas por solicitudes del gobierno y las propuestas de los miembros de esta corporación. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el articulado en bloque y como quedó establecido de acuerdo a este debate, a esta discusión. Procedo, señor presidente, a la verificación de la aprobación. Pregunte, señor secretario. Sí, señor. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Señor, anotado. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo, apruebo. Anotado, doctora Viviana. Libardo Antonio Simanca Guardo. Guardo, apruebo. Anotado. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Anotado, sí, señor. José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Sí, señor, anotado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Señor, anotado. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Anotado, sí, señor. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Castro, aprueba. Anotado, doctora Ana. Juan Mejía López. Bravo. Anotado, sí, señor. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Anotado, sí, señor. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Anotado, sí, señor. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Señor, anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Aprobado. Sí, señor, anotado. Presidente, para informar si aprueban el articulado. Aprobado el articulado, sírvase darle lectura al preámbulo. Señor presidente, el preámbulo es el siguiente. En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución Política, los artículos 60, numeral 10, 216 y 217 del decreto ley 1222 de 1986 y de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.2.1.4, 2.2.1.2.2.3 y 2.2.1.2.1.7 del decreto 168 de 2015, modificado por el artículo 3 del decreto 473 de 2020. Leído, señor presidente. Se adopta por constitucional. Presidente. Se adopta por constitucional. Sírvase darle lectura al título. Señor secretario, ¿me escucha? Sí, señor presidente. Creo que escuché que la doctora... Presidente. La palabra al diputado Hernando Padaví. Víctor Mendoza. Víctor Mendoza. Presidente, bueno, en el tema del preámbulo, la doctora Sofía había propuesto una modificación de anexar la palabra la Asamblea Departamental. Entonces sería bueno, importante que la doctora Sofía hiciera claridad en la adición al preámbulo. Ok. Bien.
Sí, bueno, señor presidente, como había mencionado anteriormente, que me parece que de pronto fue que se les olvidó colocarlo, generalmente antes de anunciar cuáles son las normas que le dan validez La constitucional formalidad exactamente, al proyecto se olvidó anexar en el enunciado la Asamblea Departamental de Bolívar, entonces para dejar la constancia de que esa modificación se debe realizar en el preámbulo. Señor secretario, que se tenga en cuenta entonces en la redacción del proyecto la adición de la Asamblea Departamental ordena. ¿Ok? Continúa entonces, y bueno, se adopta por constitucional con la modificación o adición que se ha definido en este momento. Continúe con la lectura del título, señor secretario. Sí, señor presidente, el título modificado es el siguiente: por medio de la cual se autoriza un cupo de endeudamiento por 220.000 millones de pesos para contratar operaciones de crédito en la modalidad de crédito con banca comercial, crédito en la modalidad de proveedor y la sustitución del pasivo financiero vigente, y se ignoran las rentas que servirán como fuente de pago de esta operación con el fin de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar I 2020-2023, y se dictan otras disposiciones. Leído, señor presidente, el título. Leído el título, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Tiene la palabra el diputado Miguel Cuete. Presidente, gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor. Presidente, creo que el título debería ser objeto de modificación porque nos habla de una suma precisa y hay que colocar el concepto que diga hasta, porque puede que se agote los 220.000 o pueden que sea menos. Entonces, por favor, señor presidente, para que se surta esa modificación al título y se someta a consideración de la Asamblea, de la plenaria. Eso está de acuerdo con el artículo primero que se aprobó. Dice Correcto. hasta los 120.000. Correcto. Tiene que ser coherente el título con el articulado. Muy bien, doctora Sofía, yo igualmente considero que ese título está muy largo, es muy extenso y que no... Tiene usted la palabra, doctora Sofía. Sí, a todas luces el doctor Cueter tiene toda la razón, y usted también. Considero que es pertinente hacer el título un poco más compacto, pues yo tengo acá una proposición del título, si me permite leerla, y pues está abierta a sugerencias. Quedaría así: por medio de la cual se autoriza un cupo de endeudamiento de hasta por 220.000 millones de pesos, se conceden facultades al gobernador del departamento de Bolívar para negociar y suscribir empréstitos con el objetivo de financiar proyectos del Plan de Desarrollo Bolívar I 2020-2023. Eso está bien, pero yo diría que todavía sigue siendo largo. Y muy tiene largo. la palabra el diputado Hernando Padagüí. A ver, señor presidente, muy amable. Yo creo, señor presidente, con el respeto a los otros diputados y que han opinado sobre el tema del título, el título no tiene que repetir lo que dice el articulado. El título es un título general y específico a la mesa. Podría ser, por ejemplo, y que lo redacte alguien que tenga mejor redacción que yo, por medio del cual se autoriza un empréstito hasta la suma de 220.000 millones de pesos y se le conceden algunas facultades al gobernador. Punto. Pare de contar. El resto está en el articulado. No vas a volver a repetir en el título todo el articulado porque no tiene sentido. Entonces yo propongo que sea así. Autorícese al gobernador. Un cupo de endeudamiento. Endeudamiento presidente, hasta por 220.000 millones de pesos y concédasele facultades al gobernador de Bolívar. Punto. En el articulado presidente, se está explicando qué facultades son, para qué son, y normal. Ok. Tiene la palabra el diputado Miguel Cueter. Gracias, diputado. Presidente, yo se la redactaría de la siguiente manera. Yo se lo redactaría de la siguiente manera, si están de acuerdo. Por medio de la cual se autoriza a la administración departamental un cupo de endeudamiento, se conceden facultades al gobernador del departamento de Bolívar para gestionar un crédito público y se dictan otras disposiciones. Ya. Está resumido, está compacto y está claro.
Bueno, resumiendo, ¿de acuerdo? Tiene la palabra el diputado Hernando Pagüí. Discúlpeme, doctor Cuéter, yo sugeriría que la palabra administración departamental sea reemplazada por al gobernador de Bolívar, porque ningún miembro de la administración departamental va a tener las facultades, ni el secretario del Interior, ni el director de Liderbol, el gobernador es el que tiene las facultades. Es que ahí estoy... ¿Ya? Nando, y es quien ahí hace lo estoy diciendo, Nando, ahí lo dije claro. Lo repito, hablaste de gobierno por medio de la cual se autoriza a la administración departamental un cupo de endeudamiento, se conceden facultades al gobernador del departamento de Bolívar para gestionar un crédito público y se dictan otras disposiciones. Ahí estoy diciendo claro que es el gobernador. Sí, pero entonces está de más la administración departamental. Entonces eso que está diciendo está de más, está sobrando. Se autoriza un cupo de endeudamiento. Gobernador. Entonces yo pienso muy respetuosamente, se autoriza al gobernador del departamento o hasta un crédito para endeudamiento de 220.000, hasta por 220.000 millones de pesos. Se conceden facultades y otras disposiciones. Es mi sugerencia respetuosa. Ok, en consideración y resumiendo la participación y los aportes de cada uno de los diputados que han intervenido, se propone entonces que el título quede de la siguiente forma: se autoriza, por medio de la cual se autoriza un cupo de endeudamiento hasta 220.000 millones y se faculta y se le faculta y se concede al gobernador y se le conceden facultades al gobernador y se le conceden unas facultades al gobernador del departamento de Bolívar. Del departamento de Bolívar, y se conceden facultades al gobernador del departamento de Bolívar. Correcto. Así. A gestionar un crédito público y otras disposiciones. No, ahí está incluido. Porque es que está en el articulado. Se pone en consideración entonces de la plenaria la proposición, digamos, configurada en consenso, como la anuncié. Está abierta la discusión, sigue abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el título modificado por esta corporación. Sírvase, señor secretario, leerlo para que tengan mayor claridad los diputados lo que van a aprobar. Sí, señor presidente, tomando nota a lo manifestado, el título quedaría entonces de la siguiente manera: por medio de la cual se autoriza un cupo de endeudamiento hasta 220.000 millones de pesos y se conceden unas facultades al gobernador del departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Listo, ok. Señor secretario, sírvase preguntar si lo aprueban de esa manera. Procedo, señor presidente, a la verificación. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo, aprueba. Anotado, doctora Viviana. Libardo Antonio Simancas Guardo. Guardo Simancas, aprueba. Anotado, sí, señor. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Anotado, sí, señor. José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Sí, señor, anotado. Ever Javier Rico Rollero. Apruebo. Anotado, sí, señor. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Señor, anotado. Ana Elvira Castro Aguavara. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Anotado, doctora Ana. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Anotado, sí, señor. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba. Anotado, sí, señor. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprueba. Doctora, disculpe, no la escuché. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía, disculpe.
Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado, señor secretario. Anotado, sí, señor. Cuidado, Presidente se arranca el bigote, compañero presidente. presidente, para anotar, sí lo aprueba. Aprobado el título y aprobado en su integralidad el proyecto en segundo debate. Pregunto a la Asamblea Departamental si quiere que este proyecto pase a tercer debate. Pregúntele al señor secretario a cada uno de los diputados que hacen parte de la UNA. Sí, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Anotado, sí, señor. Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Viviana Elsa Villalobos Cantillo, aprueba. Anotado, doctora Viviana. Libardo Antonio Simancas Guardo. Guardo Simancas, aprueba. Anotado, sí, señor. Hernando José Padawi Álvarez. Apruebo. Anotado, sí, señor. José Félix García Turbay. Apruebo, señor secretario. Sí, señor, anotado. Ever Javier Rico Rollero. Ever Javier Rico Rollero. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Sí, señor, anotado. Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Anotado, doctora Ana. Juan Mejía López. Aprobado. Sí, señor, anotado. Miguel Roberto Cueter Yeresati. Apruebo. Sí, señor, anotado. Jorge Rodríguez Sosa. Jorge Rodríguez Sosa, aprueba. Sí, señor, anotado. Juan Miguel Puente Tous. Juan Puente Tous, aprueba, señor secretario. Sí, señor, anotado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Sofía Ricardo Villadiego, aprobado. Anotado, doctora Sofía. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo, señor secretario, para que continúe su trámite en tercer debate. Sí, señor, anotado. Ever Javier Rico Rollero. Presidente, para informar. Apruebo. Anotado, sí, señor. Anotado, doctor Ever. Presidente, para informar, sí aprueban que continúe para tercer debate, señor presidente. Aprobado que continúe tercer debate este proyecto. De continuar con el orden del día. Sí, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el punto número 6, que corresponde a proposiciones y varios. ¿Hay proposiciones en secretaría? No, señor presidente, en secretaría no reposan proposiciones. ¿Hay alguna solicitud por parte de los diputados? ¿Una proposición por parte de los diputados? ¿Hay alguna intervención? Viendo intervenciones ni proposiciones, sírvase continuar con el orden del día, secretario. Sí, señor presidente, para informar que se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, tiene la palabra, antes que cerremos la palabra, tiene la palabra la diputada Sofía Ricardo Villadiego. Gracias, señor presidente. Es que creo que al inicio de la sesión, el diputado Mejía creo que citó a la comisión, entonces no estoy seguro si lo hizo o no lo hizo. Es que en ese momento se me cortó la comunicación, entonces para que me aclaren eso, por favor. Bueno, la idea es que el lunes 30 todas las comisiones se reúnan y elijan sus dignatarios, presidente y vicepresidente, para el año, para la próxima vigencia, el año 2021. Esa es la idea. Entonces, previo a la sesión plenaria de clausura, las comisiones nos reuniremos y elegiremos. Correcto. Presidente. La palabra al diputado Juan Mejía. Doctor Rodríguez, buenos días para todos los colegas. Que Dios nos dé entendimiento y sabiduría. Derrame bendiciones sobre cada una de las familias de los diputados de nuestro departamento. Es para citar a la comisión para el lunes 30 a las 8 de la mañana. La comisión primera, doctor Rodríguez. Comisión primera. Bueno, comisión segunda que existe, por favor. Y tercera y así a
continuación tiene... Doctor Rodríguez, otra cosa, ¿usted para cuándo va a hacer debate de este proyecto? Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Mendoza, no se me precipite. Presidente, yo traigo la proposición. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Presidente, yo traigo la proposición para que, como secretario de la Honorable Asamblea, tiene que estar en toda y cada una de las sesiones de las comisiones correspondientes. Mi proposición es que se haga un cronograma del día lunes, por ejemplo, 8 de la mañana, acaba de confirmar el diputado Juan Mejía, por ejemplo, que se cite a la comisión de presupuesto para elección de los dignatarios de esa comisión. A las 8:30, por ejemplo, se cita a la comisión segunda. Entonces, yo propongo, presidente, que el secretario nos envíe un cronograma para que cada uno de los miembros se pueda conectar en distintas reuniones, porque como es de comisión, es únicamente los miembros de la comisión, para no estar todos los diputados en una comisión plenaria, ¿cierto? Entonces, la idea es que cada comisión tenga su impacto para que podamos cada uno elegir los cargos de presidente y vicepresidente de las comisiones. Gracias, presidente. Entonces, pendiente, a partir del lunes 30, vamos a iniciar sesiones de comisiones a partir de las 7:30 de la mañana. 7:30, comisión primera, 7:45, comisión segunda, 8 de la mañana, comisión tercera, 8:15, comisión cuarta, 8:30, comisión quinta. Y la sexta a las 8:45, que es la de planeación. Entonces, más o menos así, señor secretario, para las 9 arrancar con la plenaria de clausura. Tiene la palabra el diputado Elkin Benavides. Gracias, presidente. Presidente, nosotros, la comisión primera, tenemos que dar el tercer debate en comisión del proyecto que acabamos de aprobar en segundo debate. Entonces, ahí necesitamos un poco más de espacio para que el señor secretario... Espérese un momentico, no se me adelante. No se me adelante. Entonces, vamos a citar para el día de mañana, a las 9 de la mañana, a comisión plenaria. Entonces, ustedes pueden sesionar esta tarde o mañana a las 8 de la mañana. Para el tercer debate, es conveniencia y listo, no tiene problema. Para poder el lunes tener las elecciones de todas las comisiones y clausurar. Entonces, señor secretario, continuamos con el orden del día. Mañana. Presidente, sí, señor. Para informar que está agotado el orden del día. Agotado el orden del día, entonces se cita para el día 28, sábado 28 de noviembre a las 9 de la mañana para sesión plenaria. Gracias a todos y un abrazo y un feliz fin de semana. Cierre, señor Edwin. Cierre, señor Edwin. Vayamos, doctor Rodríguez, aguante.